Muy buenas, hoy tengo una pieza muy curiosa al canal, muy diferente a lo que os he presentado hasta ahora. Se trata del Fox USA Tulu. Ese Tulu se escribe 2LU y básicamente viene a decirnos que es un ulu con dos hojas. En este caso, el ulu es un cuchillo inuit tradicional, sobre todo tradicional para las mujeres, que se utiliza pues, para desollar, para cocinar, para picar hielo, para preparar el raspado de pieles y demás, y bueno, también para cortar trozos de grasa de foca y demás. Es un cuchillo muy curioso, también es muy curioso el cuchillo Yakut, por ejemplo, también, pero ese ya os lo enseñaré en otro momento porque tengo un par de ellos y os lo mostraré con más cariño, diríamos. Esta es una pieza muy extraña porque lleva un sistema de hoja giratoria para poder tener dos hojas disponibles con el mismo mango y con la misma funda. Una pieza muy curiosa que os diría que procede de la empresa Fox italiana, pero es que en realidad no es así. Pertenece a la división Fox USA, que es una división que existió durante un tiempo, que básicamente yo creo que era una licencia para un distribuidor estadounidense de Fox Knives, Italia, que lo que hacía era preparar diseños exclusivos para el mercado estadounidense y tenía una fabricación variada en esas piezas. Esta en concreto está fabricada en China, lo cual no es un problema si el control de calidad es suficientemente bueno. Yo creo que esa relación ya se acabó entre ese distribuidor y la marca Fox, con la que podéis ver, pues bueno, incluso el propio logo es curioso, es un logo afilado de ese zorro de Fox. Y bueno, pues esa relación yo creo que está acabada porque no he vuelto a ver nada marcado como Fox USA. Sí que hay otras divisiones, diríamos, dentro de la marca Fox, de Paniago, de Italia, pero esta en concreto, que es Fox USA, ha desaparecido. Esta pieza tiene un peso con su funda de 171 gramos, la pieza, solo en lo que es el cuchillo en sí, pesa solo 141 gramos, y bueno, pues la funda, como veis, es bastante rígida, y ahora vamos a hablar de ella. El cuchillo es realmente curioso, con un sistema giratorio de hoja, para poder tener dos hojas muy diferentes disponibles con simplemente pulsar un botón y girar la hoja. Es una pieza curiosísima, pero que en realidad pues, se separó muchísimo de lo que es un ulu tradicional, de la cultura inuit, e hizo algo totalmente diferente, en principio orientado a cazadores, pero que bueno, luego tenía una serie de carencias que hacen que no sea lo mejor del mundo para un cazador. En cuanto a la funda, es una funda de chancitel negro, que tiene una retención mecánica para el propio... Esta rueda dentada que veis aquí, de la zona del eje, es la que va a encajar en este hueco fresado que tiene aquí. Alberga totalmente la hoja del cuchillo y luego tiene un clip trasero apto para muelle y para cinturón, aunque ya veis que no tiene demasiada anchura, que está fijado con dos tornillos inoxidables de tipo Tors. Encajamos el cuchillo y si lo llevamos hasta abajo, hace un encastre. Si os fijáis, la hoja todavía tiene un poco de movilidad. Hay que encajarla totalmente recta para que no sobresalgan las puntas. Si la encajas un poco torcida, es posible que se te quede una de las puntas sobresaliendo por un lateral. Y bueno, pues no es lo más práctico del mundo. ¿Qué es lo que hicieron para solucionar esa posible rotación? Añadieron esta tira con velcro para que quede el cuchillo lo más centrado posible. Y es una tira de velcro muy estrecha, con una superficie de contacto mínima y con un velcro de bastante mala calidad. Entonces, pues al final, sí es cierto que el cuchillo se queda ahí, no se sale, pero pues bueno, no es la mejor funda del mundo. También hay que decir en defensa de esta pieza que las fundas para los ulus son complejas de hacer. Yo he hecho algún ulu, he hecho fundas de Kydex para ellos y es una auténtica fiesta dejarlo todo bien ajustado. La funda es válida tanto para montar la hoja del cuchillo que posee como para montar esta otra hoja multiusos que tiene. Y de hecho es más seguro llevarla así porque aunque se mueva un poco el cuchillo, lo que sobresale no nos va a pinchar ni cortar. Entonces yo muchas veces cuando lo transporto así. Y cuando quiero usar el cuchillo, pues lo que hago es girar la hoja y ya está. Es una pieza que he usado, primero intenté usarla en el trabajo porque tiene una pequeña sierra, luego me di cuenta que esa sierra es totalmente inútil con los materiales que yo suelo cortar y obviamente pues pasé a usarla de una manera muy esporádica. No hay mucho más que comentar de la funda. Deciros que junto con este cuchillo y esta funda venía incluido en el precio una pequeña linternita tipo LED que funcionaba con 3 pilas de botón, si no recuerdo mal, que ya no poseo porque la regalé. Iba con el logo de Fox y bueno, se la regaló a un amigo que él le hacía más chiste que a mí y bueno, sin más, se la di y fuera. Pero venía incluida con el precio de esto. El cuchillo estaba disponible en negro, que es esta pieza, y también estaba disponible en color naranja. En cuanto
A la funda, pues una pequeña retención mecánica en la zona del eje, una trabilla de nylon con velcro y luego vamos al cuchillo en sí. El cuchillo posee un mango de citel y ese mango de citel posee dos liners, como podéis ver, laterales, que son los que albergan la estructura del eje. Esos liners de acero vienen a estos tres tornillos que son tipo Tors y esos tornillos lo fijan a las dos placas de citel que se han unido para conformar esta pieza. ¿Cómo se cierran luego esas dos piezas de citel? Con dos tornillos tipo Phillips. Es decir, tenemos ya una mezcla interesante de tornillería en la propia pieza. ¿Por qué no pusieron unos tornillos con cabeza Tors? Pues bueno, pues me imagino porque encontrarían estos más baratos y esa fue la historia. Porque ya os digo que es una pieza un poco curiosa, fabricada en China, con unos niveles de calidad que, sin ser malos, la verdad es que son mejorables. Y además el precio no era económico. Yo creo que el precio rondaba los 70 euros aproximadamente. Yo lo conseguí bastante más barato porque había una liquidación de estas piezas porque simplemente no se vendían y lo adquirí por unos 30 euros. Y a 30 euros, aún así, me parece caro, sinceramente. El mango es de citel, con unos fresados para hacerlo más antideslizante, perdón. Y luego, a la hora de usarlo, pues el agarre es el que veis. Se coge así para hacer cortes durante el proceso de una pieza de caza o para picar, por ejemplo, encima de la superficie. Se hace un movimiento de muñeca, que también lo utilizan mucho las mujeres inuit, este tipo de hojas, junto con un cuenco con una curvatura que te permita picar alimentos en él, pero bueno, este en concreto no es especialmente cómodo. La verdad es que es una pieza que te queda la hoja muy alejada hacia delante de la mano, el hueco que te queda aquí no te da para cogerlo cómodamente de ninguna manera que no sea la que estáis viendo aquí, que es colocar un poco los dedos ahí a caballo y utilizarlo de esta manera. Con la otra hoja, pues el tema es similar. En este caso, el wood hook, el gancho de desollar, pues no se puede utilizar tirando de él, pero a la hora de usar la sierra te va a tocar manipularla, pues como lo estáis viendo. Y no es lo más cómodo del mundo, pese a que le han dado un poco de ángulo a esa sierra para que tenga un trabajo un poco facilitado, porque si fuese recta ya sería el doble de complicado. Al inclinarlo lo facilitan, pero sigue sin ser una pieza realmente cómoda en uso. Es un poco chapuza esa mezcla de tornillería, pero bueno, es lo que hay. En cuanto a la hoja giratoria, es una hoja giratoria doble. Aquí podemos ver los dos usos un poco a la vez, diríamos. Esta hoja tiene un sistema con un seguro central, con un botón, que es este de aquí metálico. No hay manera de ajustar ese eje. Y luego tiene unas arandelas de bronce entre la estructura de los liners de acero y la hoja. La hoja tiene un poco de tolerancia lateral y tiene algo de tolerancia en la sección del seguro, diríamos, del bloqueo central de la hoja. Es algo que puede parecer poco, pero que en realidad cuando estás usando la sierra se nota muchísimo. Y a la hora de usar el cuchillo, pues no es lo más agradable del mundo. Sí es cierto que se nota menos porque con este tipo de hojas circulares haces un movimiento en el que, el momento en que entras en contacto con el material, fijaros en lo que hace, ahí hace tope y haces la tarea de corte. Pero claro, cuando estás usando la sierra, lo que haces es esto. Este movimiento. Y ese tintineo de la holgura que posee en el sistema, pues la verdad es que es muy desagradable. La hoja está realizada en acero AUS 8, inoxidable, de la casa Aichi. Es un acero que no es un mal acero, es un acero bastante trotero, diríamos, que tiene entre un 0,7 y un 0,75% de carbono, y luego tiene entre un 13 y un 14,5% de cromo, una retención de filo que es mejorable, pero que adquiere un filo muy fino si se afila bien. Y la cuestión es que esta hoja tiene casi 3 milímetros de espesor, 2,9 milímetros concretamente. La hoja de corte tiene un vaciado cóncavo, que debería ser algo que facilitase el corte, pero luego resulta que el afilado original de la casa es muy mejorable. Yo recuerdo que vino este cuchillo y literalmente no cortaba nada. Mejoró pegándole un repaso, pero sí es cierto que de origen venía bastante romo. Y luego, la mayoría de los usos que conozco, las esquinas las tienen ligeramente redondeadas, y en este caso no es así. Y es algo que, bueno, es un poco preocupante, sobre todo porque si no la introduces correctamente en la funda, a veces la hoja se gira ligeramente y te queda una parte expuesta de la hoja. Entonces es una esquina demasiado puntiaguda y luego a la hora de manipularlo pues no es cómodo, simplemente. En cuanto a la sierra, pues bueno, la sierra, como veis, tiene un perfil muy curioso y encima tiene un fresado para estrecharla en esta sección de aquí que para mí es incomprensible, la verdad. Vamos a hablar de las medidas. La hoja de filo liso tiene 9,3 centímetros, la longitud, tal y como está ahora mismo, es de 11,1 centímetros. Luego, en el wood hook, nos encontramos con un diámetro máximo
de capacidad de 7 milímetros del material que puede entrar en esta sección de corte de aquí. Tenemos un mango que en altura, diríamos, mide 9,2 centímetros, pero que bueno, por el tipo de agarre que tiene, da de sobra para una mano porque te lo pones en el hueco de la palma y lo que haces es abrazar ese mango. En cuanto a la sierra, 5,1 centímetros de filo útil. Es muy pequeña, pero en principio hay que tener en cuenta que es una sierra destinada para huesos, porque es una pieza destinada a cazadores para poder procesar piezas de caza. De ahí todo ese despliegue de hoja con un perfil muy curvo para desollar, ese gancho desollador y una sierra para huesos. ¿Cuál es el problema? Os voy a enseñar de cerca la sierra. Esto es la sierra. Han cogido una sierra con un dentado que tenía toda la pinta de ser muy parecido al de una navaja Victorinox, y lo que han hecho ha sido hacerle este fresado para restar la anchura. ¿Qué es lo que pasa? Pues que se han cargado el dentado literalmente. Yo he probado esta sierra en madera y no hay manera de que funcione. Funciona hasta un punto en el que llegas al borde del fresado y evidentemente pues la sierra no puede penetrar más allá. ¿Podría serrar una caña de hueso con él? Siempre y cuando esa caña de hueso no tenga un grosor superior a esto, podrías hacer unas muescas en ella y partirlo, por ejemplo. O podrías intentar serrar toda la caña alrededor, pero sería un curro muy grande con esta sierra que tiene solo 5,1 centímetros de filo útil, y que para mí el perfil que tiene esta sierra con ese fresado aquí es absolutamente incomprensible porque no funciona, sinceramente. Sí que estrecha esto y que hace que tengas un borde estrechito con el que puedes cortar, pero resulta que luego, fijaros en el perfil que ha quedado de dentado, que prácticamente pues, no trabaja de ninguna de las maneras. Se han cargado un poco el perfil de los dientes, la verdad es que es una lástima. Bueno, pues una pieza muy muy curiosa, muy diferente, pero que algo sea diferente y que sea curioso no significa que funcione correctamente. Y en este caso esta pieza se pegó un tortazo en el mercado bastante importante. Ya os digo que yo creo que se lanzó en el año 2013 y estuvo durante un tiempo pululando por las tiendas. Mira, fijaros, ¿veis lo que os decía de la funda? Que hay que reposicionarlo y meterlo un poco para que encaje en el sitio y no sobresalga ninguno de los bordes. Bueno, pues estuvo pululando por las tiendas hasta que finalmente empezaron a liquidarlos a precios mucho más bajos que el precio original, porque obviamente pues nadie los compraba. Y está claro por qué, porque es una pieza mecánicamente compleja que no tiene ningún sentido que lo sea. Y luego han mezclado una hoja tipo Ulu con una sierra de utilidades, una serie de utilidades para caza, pero es que resulta que ninguna de las cosas que han mezclado funciona extraordinariamente bien. Desde la hoja de corte, que no tiene un agarre muy cómodo y que tiene esas esquinas superiores que no son lo mejor para trabajar con piezas de caza, porque cuando estás eviscerando una pieza, por ejemplo, pues esas esquinas no son lo mejor del mundo. El gancho Good Hook sí que corta bien, pero luego la sierra de huesos pues no va a ningún lado. Y que ninguno de esos usos se puede utilizar cómodamente. Y luego, pues claro, siempre que metes en una pieza que va a estar con sangre, con demás cosas, a la hora de limpiarlo, pues obviamente todos esos rincones que tiene no son lo mejor del mundo. Innecesariamente complejo, muy curioso. Como curiosidad, pues yo de hecho lo compré por eso, porque a mí me gustan mucho los cuchillos de la cultura inuit, me gusta mucho cómo se buscan la vida para dar unas formas que aprovechen la funcionalidad dentro de las limitaciones que tenían de materiales para construirlos. Es muy curioso, pero esta pieza en concreto, que debería ser mejor porque se utilizan materiales que no son tradicionales y es más moderna, pues en realidad lo cierto es que funciona mucho peor que un Ulu sencillo. Es así de simple. Espero que la pieza os haya resultado de interés. Como curiosa es muy curiosa y como práctica es muy poco práctica, la verdad. Espero que os haya gustado y nada más. Un saludo.